Seguimos hablando de la Iglesia de Cristo. En el audio anterior estuvimos hablando de su origen. Hoy vamos a hablar del factor de la propiedad. Recordemos que fue Cristo el que dijo: edificaré mi iglesia. Es interesante ver que el adjetivo posesivo mi, sin tilde, nos habla de pertenencia, de propiedad. Cristo no dijo: les edificaré su iglesia. La iglesia es propiedad exclusiva de Cristo. Él es el dueño absoluto. Además de ser el dueño, es el arquitecto, el fundamento, la cabeza. Él es la esperanza de gloria. Ningún hombre en la tierra tiene los derechos de la iglesia. Los documentos de propiedad indican que Cristo compró la iglesia. El precio lo pagó Él. Nadie más podía pagar ese precio. Pablo dice que fuimos comprados por precio. Cuando se habla de precio, quiere decir que alguien pagó algo. Si Cristo pagó, entonces Él es el propietario de su iglesia. Hoy en día, lamentablemente, suele verse como algunos hombres, ministros, no entendiendo el profundo respeto que se debe tener por la iglesia, la manipulan, la utilizan, la saquean, la irrespetan. Ellos piensan que la iglesia les pertenece, lamentablemente, pero la iglesia es de Cristo y lo será por la eternidad. Vos y yo no éramos merecedores de que Cristo nos haya llamado a edificar junto con Él la iglesia, pero lo hizo, y es nuestro deber que lo hagamos con temor y temblor, por tan digno e inmerecido privilegio que recibimos. En tercer lugar, quiero hablar del factor de lo nuevo. La llegada de un bebé en un matrimonio representa lo nuevo en varios aspectos. El bebé representa una nueva generación, nuevos hábitos de consumo en el hogar. Estoy hablando de pañales, leche, vestido para el niño, etc. Nuevos hábitos de descanso, en el cual los padres los primeros años seguramente dormirán menos. La razón es lógica. Llegó un nuevo integrante a la casa. Pero hay algo más maravilloso aún. Fíjate, el bebé también manifestará el amor escondido que hay en los padres por él. Nadie sabrá lo buen padre que es a menos que tenga un hijo que haga sacar a luz esos tiernos sentimientos paternos, ¿no te parece? Eso es la iglesia. Es la que manifiesta la nueva creación, el nuevo nacimiento, el nuevo hombre y la nueva mujer. Ella deja en evidencia una nueva generación dentro de las más antiguas. Ella exhibe tanto la llegada de esos nuevos hijos como la ternura de ese Padre Celestial. Estos nuevos hijos trajeron consigo nuevos hábitos de gobierno, de justicia, de amor, de provisión y de recursos, porque el Padre había preparado todo para la llegada de su Hijo, y en su Hijo estaba escondida la iglesia. Mis queridos hermanos, el Hijo trajo todo lo nuevo que el Padre quería dar a conocer. El Hijo fue enviado como el unigénito, pero regresó como el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Esos nuevos hermanos son ahora lo que Él llamó iglesia. Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. En cuarto lugar, quiero hablar del factor divino-humano, que es una perfecta fusión entre lo celestial y lo terrenal, es decir, el hombre celestial. De hecho, la palabra hombre significa tierra. Decir el hombre celestial es unir lo celestial con lo terrenal, es conectar lo eterno con lo temporal, lo divino con lo humano. El hombre celestial es tanto divino como humano. En cambio, el hombre terrenal está limitado y es una tierra árida y desértica. No hay ningún fruto en él. Dios no puede sembrar su divinidad en dicha tierra, pero el hombre celestial es el campo perfecto,
Por eso Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Con esta declaración estaba creando la conexión perfecta entre el cielo y la tierra, aunque esta conexión ya había iniciado con él cuando llegó a la tierra. Esta fue siempre la idea de Dios desde el principio: poner su divinidad en la creación terrenal, y sería el hombre el ser perfectamente condicionado y diseñado para operar con ese software divino. Estoy hablando de la naturaleza divina. La iglesia es la que por diseño ha sido fusionada con Cristo y por ende con el Padre. Jesús es muestra de esta fundición. Él era tanto hombre como Dios. Dice Juan que aquel Verbo se hizo carne. Por ende, Jesús es la primicia de ese Dios que se encarna en un cuerpo humano. Y es la primicia porque la iglesia es ahora el Cristo corporativo en la tierra. Si el Verbo tuvo el poder de encarnarse en Jesús, tiene igualmente el mismo poder para encarnarse en la iglesia. De hecho, así es. Es en la iglesia donde esa vida celestial terrenal se conjuga. Algunos creen que esto es un imposible, pero no es así. El apóstol Pablo dijo: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mis amados, la iglesia contemporánea debe concebir esta verdad como una convicción inconmovible en su espíritu. La iglesia está unida a Cristo, por eso es que ella es su cuerpo, y un cuerpo no puede ser separado de la cabeza. Si se separa, muere. Lo que te estoy diciendo es que en Cristo todo lo que hacemos es 100% espiritual y 100% natural. Este es el hombre celestial, una fundición entre el factor divino con el factor humano. La tierra fue hecha para hombres celestiales. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16 dicen lo siguiente: el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo y somos hombres espirituales. En quinto lugar, quiero hablar de un legado. Todo buen líder siempre piensa en que debe dejar un sucesor. Jesucristo sabía que su tiempo era corto y que su hora estaba por llegar. De hecho, en cierto momento dijo: la hora ha llegado, refiriéndose al momento de su muerte, resurrección y partida. Esta es otra razón de por qué edifica su iglesia. La iglesia sería su sucesor. Él sabía que no podía ascender al Padre sin dejar un sucesor. Esto es lo que hace un buen líder. Deja un sucesor que continúe con el legado para cuando él no esté. La iglesia es el sucesor directo de Cristo en la tierra. La sucesión preserva todo nuestro arduo trabajo después que nos retiramos o muramos. Mis hermanos, si nuestra visión muere con nosotros, entonces fracasamos. Esta es una de las razones por la cual Jesucristo es un gran líder. Pasaron más de 2000 años y aún su legado y visión siguen intactas. Tanto es así que en cada generación se levantan líderes marcados e influenciados por ese liderazgo. En esto consiste edificar la iglesia, en levantar nuevos líderes que lleven su legado y visión del reino hasta lo último de la tierra. La gran diferencia de Jesucristo con otros líderes es que ellos murieron, pero Cristo resucitó. Y después de resucitado sigue levantando líderes que conforman la gran asamblea de lo que llamamos iglesia. Esto es y debe ser la iglesia, un gran centro de formación de líderes, de Él y para el reino. Solo un líder como Jesucristo puede edificar una asamblea de líderes como la iglesia.
Es inmenso el privilegio que tenemos con el solo hecho de ser iglesia de Cristo. ¿No te parece